¿Qué es más peligroso? ¿El miedo al fracaso o el miedo al éxito? Te lo voy a contestar con el alma, el miedo al éxito. Muchas personas, la gran mayoría de personas le tienen miedo al éxito. ¿Y sabes por qué? Porque en su vida nunca han fracasado. Y el fracaso es la experiencia que te lleva al éxito. Arquitectos del futuro, con Jorge Quintero. Jorge es expositor, conferencista nacional e internacional, formador y facilitador con más de 10 años de experiencia, especialista en las áreas de NL, programación neurolingüística, neurociencias aplicadas a la educación, facilitador del idioma inglés, Master Life Coach, Master en hipnosis y mesmerismo. Posee más de 5 años de experiencia formando facilitadores, educadores y líderes con un método probado, práctico y transformador, el método Academy. Es autor de los libros El exilio del alma y La risa del diablo. Soy consciente de que hoy puedo morir y el libro del que vamos a hablar, Arquitectos del futuro. Bienvenido, Jorge. De verdad. Gracias, gracias, gracias. Un placer, un honor, de verdad, poder tener esta conversación, esta plática contigo el día de hoy, Me después de encanta. tanto tiempo. Ujú, Y sin embargo, bueno, aquí estamos nuevamente y qué ujú. coincidencia, ¿no? Un reel que tú hiciste hace mucho tiempo, Sí. se volvió viral y eso fue una conexión muy buena y muy bonita que pudimos tener una primera plática. Y hoy estamos aquí, pues, haciendo entrega de lo que es Arquitectos del Futuro. Me encanta, me encanta. Ustedes saben que hace tiempo que Jorge y yo tenemos planeado este encuentro, hace más de 2 años literalmente. Literal. Nos conectamos precisamente porque Jorge publicó en su plataforma un reel que yo hice. Creo que era Los hombres no se enamoran del sexo, algo así, creo que fue ese, ¿no? Correctamente. Y ese reel se fue viral en la plataforma de Jorge. Y por eso me llegó a mí, y empezaron personas a enviarme, mira, este caballero publicó tu reel y me empezaron a mandar muchas cosas. Entonces yo me comuniqué directamente con él para agradecerle, obviamente. Y nada, desde esa época estamos conectados. Ahora te quiero hacer una pregunta, Jorge. Antes, obviamente, de hablar del libro, ¿quién es Jorge Quintero? Antes de convertirte, obviamente, en el autor del libro Arquitectos del Futuro. Bueno, Jorge Quintero es una persona que desde muy pequeño fue muy creativo, digamos, muy destructor. Siempre le interesaba buscar qué había dentro de todas las cosas. Si el radio sonaba, yo quería saber por qué la vocecita del radio se escuchaba y lo que hacía era agarrar un martillo y empezar a ver por qué, abrir para saber por qué las cosas estaban sucediendo. De allí he sido una persona muy emprendedora desde muy chico. Desde muy chico he trabajado, eh, he hecho muchas cosas, pero también la vida te ha llevado a tener muchas situaciones, muchas complicaciones, dificultades, de lo cual cuando empecé a escuchar acerca de la programación neurolingüística, acerca de que nosotros somos programados por un sistema, que somos prácticamente, vivimos en una realidad que no nos pertenece. Empezó mi carrera de estudiar lo que es la programación neurolingüística hasta llevarme al plano de ser un entrenador certificado internacional en programación neurolingüística. De allí mi curiosidad siguió creciendo y empecé pues a lo que era la hipnosis. Uno siempre ve esas hipnosis de show que ponen a la gente haciendo todas estas cosas y eso me llevó a mí a ser más curioso y a seguir estudiando e indagando más, lo que me llevó a tomar una certificación aquí en Panamá de hipnosis integrativa y por la cual digo, ¿de dónde sale la hipnosis? ¿De dónde salió esto? Y me fui entonces a lo que llamamos la hipnosis sin hablar, la hipnosis no conversacional, que viene siendo la parte del mesmerismo y y lo que es el magnetismo animal. Y uno pregunta, ¿es que somos animales o de dónde nace esto? Y me llevó a esas inducciones, más que todo, y a conocer. Una vez estudiando todo esto, Rivka, sin mentirte, fue como que, digamos, mucha gente lo llama que es el tercer ojo, se abre, se expande, tu mente se empieza a expandir, empiezas a cuestionar, empiezas a ver muchas cosas totalmente diferente a la vida que uno ve normal o que uno ve algo y así eso es normal. No, uno, la mente se expande y de allí me llevó a empezar a escribir. Uno de mis primeros libros que fue el que creo que compartimos en uno de los live, creo que fue el de Sé quién soy, pero hoy quiero morir. Más que todo, lo compartimos. ¿Y por qué nació esa idea?
porque estaba pasando por un momento en que mi alma estaba muriendo. Mi ser, mi vida estaba completamente en un plano de no querer saber más nada, de no entendía las razones y empecé a escribir acerca de este principio de qué es la muerte, por qué es, de dónde nace, de dónde sale, cuáles son sus aspectos, tanto el plano espiritual como el plano terrenal, como el plano metafísico, y empecé a buscar y a cuestionar y creé mi primer libro. De allí me hizo crear otros más cortos, como es el Exilio del Alma, que es un libro prácticamente, es una historia, es un cuento de mi vida reflejada en una pequeña historieta. Y de allí algo pasó y volví, caí en un estado de depresión, donde me di cuenta de que todo lo que yo estaba filtrando, lo que estaba haciendo, para mí, para mi ser, no era suficiente. Y empecé a sentarme y empecé a tener esa evaluación conmigo mismo y empecé a decir, ok, ¿sabes qué? Todo arquitecto o toda persona o todo lo que vemos alrededor de este mundo, de lo que se construye, empieza por algo. Y no podemos construir un edificio o porque lo vemos hermoso, ya pensar de que todo es hermoso. Y empecé a ver la vida así, Ujú, que todo era muy hermoso, que todo era como que wow. Sin embargo, yo no me veía reflejado en esa vida, en esa posición, sino que me veía muy abajo y más abajo y más abajo. Cuando empecé a leer un poquito acerca de la arquitectura, empecé a buscar, indagar yo, pero el arquitecto es aquel que crea, aquel que empieza y dice, aquí va la fundación, aquí va esto, aquí va lo otro, aquí vamos a empezar, aquí vamos a empezar a construir y en lo que vamos construyendo, vamos viendo cómo la obra va creciendo y vamos haciendo que las cosas empiecen a suceder. Y entré en ese proceso, en el proceso de redescubrirme nuevamente, utilizando ya todo lo que yo tenía, la programación neurolingüística, la hipnosis, el mesmerismo. Y ese libro nace de esa combinación de todo, de utilizar todas estas herramientas que me permitieron mirarme al espejo, por fin, y decirme, mira lo hermoso que eres. Mira lo valioso que eres. Nada depende de nadie. ujú, Tú dependes de ti. Y nació mi marca, mi rebranding, Inmentis. ujú, Lo que es adentro, esa, lo proyectas por fuera. Y de ujú. allí ese Jorge empezó a cambiar. Ese Jorge empezó a ver la vida completamente distinta y sigue viéndola y está en ese proceso de poder no solamente ayudarse a sí mismo, sino poder ayudarles a esas personas a que tengan un despertar. Y en ese despertar, uno se da cuenta de muchas cosas, donde entran las relaciones, tu vida social, tu vida espiritual, em, las relaciones entre pareja, entender a las personas y eso me ha conectado mucho con muchas personas de las cuales, incluso con la educación, aparte de que soy entrenador en programación neurolingüística, enseño inglés y cómo he fusionado la programación neurolingüística para que darle a entender a las personas cómo tratar a los niños cuando están aprendiendo, a los adultos, a los jóvenes, cómo llevarlos a que puedan hablar el idioma sin tener que forzarse por una gramática, por esto, por lo otro, sino al contrario, de que entiendan con quién están hablando, con quién se están llevando y al entenderlos poder hacer esas lecciones más amigables y más amenas para ellos. Y me ha abierto muchas puertas a haber escrito ese libro. No solamente es un libro, es un manual donde desde el primer capítulo hay que hacer lo que dice para poder que tengas una experiencia vivencial. Me Y de encanta. ahí en adelante, tú vas entonces en el segundo capítulo. Si no haces el primero con la experiencia vivencial, no vas a sentir nada. Es como cualquiera que compra un libro, te regalan un libro y lo lees por leerlo y piensas que ya te vas a hacer rico, que tu vida va a ser exitosa. No, este es un manual donde te enseña a ti paso a paso cómo hacer las técnicas, cómo hacer todo, para que tú puedas tener esa experiencia. Tú personalmente la tengas y luego tú puedes, como quien dice, ay, mira, aplicarla o hacer o ayudar a los demás. Pero primero está en ti, que es mi Volviendo, branding. ujú. Ujú, Volviendo al libro, te quiero hacer ujú, una pregunta. En el libro afirma que muchas personas viven como turistas en su propia vida. ¿Qué ujú. significa eso? Bueno, es muy sencillo. Hay muchas personas que, vamos a decirlo así, de lo que me lleva la experiencia y lo que me lleva y lo que he visto en ciertas personas, vivimos simplemente por vivir. Me levanto en la mañana, me tomo un café, voy a trabajar,
regreso, le digo hola a mis hijos, le digo hola a las personas, o Ujú, tengo una relación, o simplemente voy pasando a lo que la vida me da o me entrega. ujú, Sin embargo, cometemos el error de que cuando nosotros tenemos un ciclo, y te lo pongo como en la teoría de Darwin, que decimos que venimos del mono, ¿verdad? Pero el mono tiene una teoría también, y es muy interesante. El mono, si tú quieres entrenarlo, él tiene que imitarte lo que tú haces para poder que él haga las cosas. ujú, Igual cuando entrenas a un perrito, quieres que tú tienes que imitar ciertas cosas para que el perrito haga las cosas. Entonces, así estamos viviendo, como vivimos y venimos a un paraíso, por decirlo así, nacemos y vemos que las cosas, bueno, mira, sí, es por aquí, pero ¿qué pasa? Tú te vuelves como un imitador, vas viendo las cosas sobre, como quien dice, un plano, pero de ahí, eres un turista, fuiste a un lugar, te gustó, me encantó, a ver cuándo puedo volver de nuevo, a ver qué puedo hacer. Entonces, creas un vacío. ujú. Entonces, ese vacío es el que nos hace a nosotros perder nuestra identidad, nuestra presencia, dónde estamos, quiénes somos. Entonces, por eso que lo menciono, porque vivimos simplemente por vivir y no vivimos para realmente valorar quiénes somos, lo que somos y lo que podemos ser. Entonces, creo que la sociedad hoy día necesita ese despertar de entender y conocer de que no somos unos turistas aquí. Tenemos una vida, tenemos un propósito, queremos construir cosas interesantes y no estoy hablando del dinero, porque hoy día vemos que tú ves a muchos artistas hoy día que se vuelcan al plano espiritual porque sienten un vacío, porque no solamente son los aplausos, sino es tu vida real. Entonces no podemos estar como quien dice turistas por ahí turisteando a ver qué me va a pasar o qué me va a suceder. No, yo debo ir. Si voy a ir al lugar porque voy a disfrutarlo, no simplemente a verlo. Entonces es la parte cuando yo digo que prácticamente somos como turistas porque no disfrutamos realmente lo que somos como seres Ujú. humanos, como personas. Y una pregunta, ¿por qué tú crees que muchas personas tienen potencial en su vida, sin embargo no logran manifestar? Debido a la tanta información que hay hoy día, las personas no desarrollan quiénes son. Ujú, Ahí es donde vuelvo y recaigo. Somos imitadores. Y te puedo dar un claro ejemplo hoy día de muchas personas que han perdido grandes cosas por estar haciendo negocios que primero no conocen, segundo, pues piensan de que ya tienen algo ganado por imitar o hacer otra cosa que está haciendo otra persona y no eres tú. O sea, tu potencial es lo que tú eres, lo que tú haces. Tu potencial es algo que tú tienes que desarrollar por ti mismo, donde tú tienes que crear, donde tú tienes que conocerte a ti mismo. Si tú no conoces cuál es tu potencial, ¿cuál sería la razón por la cual yo voy a buscar un potencial de una persona, primero que no me pertenece, para intentar hacerlo? Y entonces, ¿qué pasa? Si no me funcionó, ya no sirve, ya yo no sirvo, ya mi vida no va para ningún lado, porque no me funcionó, esto no funciona, esto es una mentira, es un vende humo o me está pasando esto. O en las vidas también de las relaciones. Nosotros tenemos un potencial humanamente grandotote como para decir, oye, déjame esperar un poquito y conocer bien a la persona y ver qué potencial tiene esa persona y que va a conectar conmigo. Y al reconocer y al saber eso y al conocer esa práctica, hacemos que podemos tener ese potencial, pero tenemos que aprenderlo. Es como todo en la vida, tenemos que aprenderlo, tenemos que descubrirlo primero antes de hacer cosas. Entonces, por ahí va más o menos esa parte. Todas las personas tenemos un potencial y no sabemos o no lo descubrimos, quizás por miedos, quizás porque pensamos, y me refiero mucho más también a los hombres que de pronto por ser hombres nos da miedo pedir ayuda o nos da terror que vengan otros y nos digan, ah, no, mira esto. Entonces ahí es donde se crea como que esa dependencia, ¿no? Ya no tengo un vínculo conmigo, sino que yo dependo de lo que digan los demás. Y no debe ser así, sino ir descubriendo todo lo que yo tengo y lo que yo puedo dar. ¿Y qué es exactamente un arquitecto del futuro? Un arquitecto del futuro es un arquitecto que empieza construyendo desde el presente. El futuro es inexistencial, por decirlo así. Ujú, Hoy tú y yo ujú, estamos conversando y yo mañana no sé si estoy aquí, pero yo estoy dejando un legado, estoy construyendo algo que va a florecer dentro de un tiempo para entonces yo empezar a crecer. Mientras uno está en este plano terrenal, uno tiene que empezar a construir tu presente para poder ujú. crear un futuro maravilloso. Me encanta, me encanta. ¿Cuál es la diferencia para ti entre una persona
que crea su realidad, como acabamos de hablar de arquitecto del futuro, y una persona que simplemente es reactiva o que se deja llevar por lo que está pasando en la vida? Ese plano es muy, muy interesante y es una pregunta que para muchos puede sonar algo trillado, pero es algo que existe. Yo puedo tener muchos talentos, puedo tener muchos dones, mucho potencial en muchas cosas. Sin embargo, si yo no tengo disciplina, no existe nada de eso. Entonces, Mm, es la disciplina la que te lleva a ti realmente a crear la realidad que tú quieres vivir o que tú quieres experimentar. Si tú no tienes disciplina, pues no vas a crear una realidad. Lo que vas a hacer es, vas a construir algo ficticio, algo momentáneo, como cuando vamos a un seminario de motivación, quedo bien motivados, algo que quiero comerme al mundo, pero solamente fue una motivación y ya al día siguiente se me olvidó todo. Invertí un ujú, dinero porque pensé que me iba a cambiar la vida o porque la abundancia me iba a caer o porque ya todo era bien y no. Lo que sucede es de que tenemos que tener la disciplina para poder entonces crear esa realidad que yo estoy buscando y que yo quiero. ¿Y cómo funciona eso? Pues si yo sé que mi realidad o mi lugar o mi espacio, yo tengo que caminar directo, yo tengo que caminar directo. No puedo utilizar ramajes para llegar más rápido, para llegar más corto, no. Es mi disciplina a lo que yo quiero ir cambiando día a día. Por eso el libro te dice, para poder avanzar al segundo capítulo, tienes que haber hecho estos 7 días. O sea, desde ujú, el primer capítulo, él te da a ti un ejercicio donde tienes que hacer los 7 días. Si tú mantienes esa disciplina, tú vas a ver una transformación y un cambio. Pero si tú dices, ah, no, me voy a saltar para el capítulo 8 porque ahí habla exactamente de que todo puede cambiar. No, primero tenemos que ir en ese proceso. Y la realidad se cambia a través de los procesos, a través del ensayo, a través del error. Entonces ahí es entiendo. donde nosotros tenemos que ir creando esa parte. Ahora te pregunto, ¿qué es el Mm. magnetismo y por qué algunas personas parecen poder atraer las cosas fácilmente y otros no? Ahí creo que ahí combinamos muchas cosas. Una de esas partes es como le llaman las personas para no hablar en tecnicismo, lo que son las vibraciones o la energía. Ujú, Como tú te sientes, tú atraes. ujú, Si tú te sientes si tú estás negativo todo el tiempo, obviamente todo lo que tú vas a traer es negativo. Hay ujú, personas que están pasando por muchas situaciones complicadas y difíciles, pero su energía es positiva porque dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiar, ¿sabes qué? Las cosas van a ser mejor. Hoy no se pudo, pero mañana sí. Y si mañana no, mañana sigo buscándolo, sigo haciéndolo. Y esas personas van atrayendo cosas poco a poco a su vida. Y le es fácil, ni siquiera lo piensen, Rivka. O sea, es como tenemos la ley de atracción. Hay algo que no dicen todos los que decimos, los que trabajan ley de atracción, no te dicen el secreto real. El secreto es real. Si lo quiero manifestar, lo manifiesto, pero lo suelto. Yo no ujú, tengo que retener lo que ya yo manifesté, ya yo lo ujú, solté, lo tengo aquí, lo profundizo, lo hago mío, lo sentí y lo solté. Pero hay gente que en este aspecto lo que hace es todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Entonces crean esa realidad engañosa. Se engañan a ujú, sí mismos pensando de que, ah, bueno, ya mañana me va a suceder y no me sucede. Entonces, este tipo de personas que son positivas, que tienen esa vibración alta, son aquellas personas que atraen las cosas de a poco y van ujú, llegando a su vida. Entonces, las que no es por esa misma razón, porque se apegan a ujú, una realidad que no es. Entonces, hay que aprender a trabajar prácticamente lo que son las energías y ese magnetismo para poder tú conectar con esas personas. Así como es tu vibra, tu forma, lo que tú tienes, haces que las personas vengan a ti y tú no a ellas. Entonces, eso es ujú, algo bien, bien, bien importante que también enseño en el libro, cómo lograr ese magnetismo así. Pero el primer magnetismo somos nosotros. Si nosotros no nos atraemos a nosotros mismos, no vas a atraer a nadie. Y esa es ujú. una realidad. La influencia en cualquier aspecto de nuestra vida, que obviamente entiendo que está conectada al magnetismo, el poder, el tener poder de influenciar, que es básicamente lo que parte de lo que yo llamo seducción, ¿no? Sí. El poder seducir a otro, ¿es algo Ujú. con lo que nacemos o es una habilidad que cada uno puede desarrollar? Esa es una pregunta abierta Ujú, que puede tener muchas opiniones. Sinceramente, tú creas la influencia. No nacemos siendo influenciadores.
Eso es algo que nosotros vamos creciendo y vamos desarrollando poco a poco. Obviamente nosotros tenemos nuestra mente inconsciente. Inconscientemente podemos influir en muchas personas sin hacer absolutamente nada, hasta con una mirada. Como hablamos de la seducción, una mirada dice todo. Ujú, Y esa es la parte donde decimos de que, oh, yo tengo como que ese poder, ¿no? De seducir, de influenciar a otras personas. Hoy día nosotros vemos las redes sociales llenas de siempre he dicho que está mal dicho esa palabra de influencer. Yo creo que una ujú, persona que es influencer es una persona que es influyente. ujú, No tiene que ser una persona que crea contenidos o hace contenidos. ujú, Y ahí vemos que hay una desconexión. Vemos cómo está esa desconexión de que como el morbo es lo que llama más la atención en vez de tomar un seminario, escuchar a una persona que está hablando cosas elocuentes, eso no, pero el morbo sí. Entonces ahí es donde vemos dónde nosotros, qué influencias nosotros estamos, primero que todo estamos percibiendo como seres humanos y como personas, y segundo es la influencia que tú quieres mostrar o que tú quieres dar. Pero esa influencia, para poder hacer lo que tú llamas de influenciar a las personas, de poder ser esa persona influyente, eso es algo que nosotros creamos. No es ujú, algo que con lo que tú naces siendo influyente. Nadie nace con superpoderes. Todos ujú, vamos ujú, creando nuestros superpoderes cuando vamos creciendo. Por eso existen tantos arquetipos, tantas cosas, pero es como nosotros vamos creciendo, nuestro entorno, lo que nosotros queremos cambiar, cómo nos estamos nosotros dentro de nosotros mismos. Porque una persona que está dentro de sí, pues influye en otra persona, pasa esa energía. Y ahí es donde habla el magnetismo, ¿no? Pasa esa energía. Hay una película muy famosa de Anton Mesmer, está en YouTube. La gente lo puede buscar y lo ven como loco, que es el precursor del mesmerismo. Y ven cómo él, a través de todas estas cosas que vemos, crisis de personas que él simplemente decía, no, esto es una cuestión de, se puede arreglar. Él simplemente ponía las manos de su propia energía y las personas sanaban. Las personas volvían a la normalidad, volvían a ser ellas mismas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que yo puedo transmitir tanto cosas positivas como cosas negativas. Entonces, es la parte donde digo que no nacemos con eso, sino que lo vamos construyendo. Es una construcción que vamos haciendo poco a poco y a medida que vamos desarrollando y con quién también nuestro entorno, con quién nos juntamos, con quién estamos, a ujú, quién escuchamos. ujú. Entonces, ahí podemos ser influencia, de verdad podemos ser una persona de influencia. Definitivamente, definitivamente. Yo personalmente creo que viene en las dos formas. Hay personas que nacen con un poder de seducción y persuasión, o sea, innato, y te lo digo porque tengo personas en mi familia, o sea, una de las personas más seductoras es una sobrinita mía, y eso ella lo, o sea, desde chiquita, te estoy Pero hablando ¿cómo, de tres pero años, cómo lo ves? De qué forma, de qué plano lo ves? ¿Desde el plano de el observador? poder de, no, O, de, perdón, dime, perdón. ajá, no, te lo pregunto porque es como te digo, tenemos la parte inconsciente. Y la parte inconsciente es la personalidad que nosotros vamos desarrollando y vamos creando. Ujú, Cuando crecemos, cuando nacemos, todas esas cositas van creciendo en cada uno de nuestro ser, ¿no? ujú, Entonces, el plano en que nosotros vemos a las cosas, por lo menos tú como esta expertise que tienes, como de conocer a tantas personas, tú de una vez tienes ya, desarrollas de una vez la visión o la observación de que tiene esto, ¿no? Esta persona tiene esto, tiene este plano, se conduce de esta forma. ujú. Por eso te preguntaba si era de la parte del observador o es algo que la niña, en este caso, cuando ellas se van desarrollando, es como cuando tenemos los hijos, ¿no? Mi hija es yo te puedo decir que es una seductora de primera, por decirlo Ujú, así, o sea, influencia rápidamente. Y ujú, la veo de esa forma, desde chiquita también lo hacía, pero ujú, no lo hacía como de un plano consciente. O sea, ella quizás ahora no conoce o sabe de que tiene ese poder, o sí lo sabe para manipular, como decimos en el literal, cuando uno se nos ponen las caritas o nos dicen, ay, por aquí, y tú así, sí, por aquí, que ujú, tienen ese poder. Y mira que eso viene parte de lo que es la fascinación. Si esa niña te mira a los ojos, ¿dónde te está mirando cuando te está observando? Es algo que puede ser inconsciente, sin embargo lo veo de una forma también de que es como te digo, si no lo conoce, no lo desarrolla, pero ujú. si lo conoce y se desarrolla, pues olvídate, es una Sí, persona es algo, que sí, de verdad, impresionante. olvídate. Yo creo que hay personas que nacen con eso, como mi sobrinita. Mi sobrinita
Yo, o sea, para mí el temperamento se hereda, viene aquí en la Mm. sangre y eso no se puede. Y sus padres, los dos, son altamente seductores. Entonces ya Oh, nació my. con eso, ¿entiendes? Y sin embargo, la mayoría de nosotros, incluyéndome yo, tenemos que aprender esto, tal y como tú lo acabas de plantear, que definitivamente eso se puede aprender. Ahora te Sí. quiero hacer una pregunta que para mí es súper importante porque yo lo experimenté eso. ¿Qué papel entiendes tú que juega la identidad en los resultados que tenemos en nuestra vida? Muchísimo. Es como, digamos, decirlo de una forma que sea entendible para todos los oyentes, no hablar de tecnicismo. Si nosotros no sabemos quiénes somos, absorbemos de una manera tanto negativa y dolorosa Ujú, todo lo que digan acerca de ti. Y también lo he experimentado desde ese punto, donde personas allegadas, familias, dicen algo fuera como de contexto. ujú, Yo me recuerdo, por dar una anécdota, a mí me decían, te vas a buscar una nariz sin hueco. Tu hijo mm, se va a buscar una nariz sin hueco. Tu wow, hijo esto, y yo escuchaba todo eso desde pequeño. Y yo siempre me decía, ¿por qué me ven mal a mí? ¿Qué tengo yo? Y eso llegaba a un punto ya te digo, yo no sabía ni quién era, ni qué era lo que era. Estaba creciendo, pero mi comportamiento pues decía otra cosa, cosas de muchacho, cosas que uno hacía, locuras. Sin embargo, al no conocerme, al no saber quién era yo, ujú, pues me di cuenta y me daba cuenta de que todo me afectaba. O sea, en cierta forma todo me estaba afectando porque no sabía quién era. No me conocía, no entendía quién era Jorge. Al ujú, conocerte, al crear tu identidad, saber, tú eres una persona, no eres perfecta, eres una persona imperfecta, eres una persona que está creciendo, que está aprendiendo a construir, que está aprendiendo a desarrollarse, que tiene errores como todo ser humano. Sin embargo, ¿desde qué punto de vista tú permites que otros digan o hablen de ti? Hoy día en las redes sociales pueden decir lo que sea y a mí, como quien dice, no me da, porque sé quién soy, me conozco, me amo a mí mismo y me doy, como quien dice, esos golpes de pecho de decir gracias a Dios, al universo, lo que la persona quiere manifestar, de que tuve que pasar por eso, de no ser nadie para convertirme en lo que soy, un ujú. arquitecto de mi presente, pero también estoy construyendo mi futuro, porque Sí. cada día más uno va aprendiendo de todo. Ujú, Y es eso, tener esa identidad, tener esa fuerza, conocerte a ti, quién ujú, eres tú realmente, y que las ujú, personas puedan conocerte, ujú, quién ujú. eres. Me encanta eso. Tú sabes que el tema de la identidad me encanta porque yo tomé un taller con Ujú. mi coach, Marlene Treviño. En ese taller yo le estaba diciendo de la dificultad que yo tenía de bajar de peso. Y ella básicamente, para hacer una historia larga, corta, me dijo, es que es sencillo, es problema de identidad. Y cuando Wow. ella dijo eso, me dejó como, y yo le dije, pero ¿cómo así? Entonces ella me dijo, una persona vegetariana, si tú lo invitas a comer y resulta que tú lo recibes con una mesa llena de carne y aún es ensaladita, y la gente empieza a decirle, pero ¿por qué tú no comes carne? Eso no le importa a la persona porque él es vegetariano y él se va a ir donde Ujú. están los vegetales. No importa cuántos filetes y cuántos tipos de carne tú le sirvas, él es vegetariano porque esa es Exacto. su identidad. Y de verdad, Jorge, fue como un clic, como que me cambiaron todo ahí mismo. Yo, oh, ok, es cuestión de identidad. Entonces, tal y como acabas de plantear, lo primero, conocernos y establecer nuestra identidad y estar seguros de ella antes de cualquier otra cosa, porque cuando venga la tentación de quedarme cómodo, de comerme, de darme una hartura de flan de chocolate, de acepto esta invitación, no, pero espérate que yo estoy nervioso porque esto, estoy nerviosa por aquello, no, pero esta es la invitación de mi vida, entonces ahí lo que tenemos que hacer es agarrarnos de nuestra identidad realmente Así es. y echar hacia adelante. Ahora vamos de nuevo a tu libro, Ujú. Arquitecto del Futuro. Si tú tuvieras que escoger uno de los 10 capítulos del libro para que una persona empezara hoy mismo, ¿cuál capítulo sería y por qué? Mira, el capítulo es el primer capítulo, que es el trance de la limitación y el despertar magnético. Nosotros si no despertamos relativamente, pues no.
no vamos a tener lugar en este espacio, en este nuevo, digamos así, de este nuevo ciclo, en esta nueva evolución que está pasando tan rápido. Hoy día, como te menciono, tenemos tanta información, demasiada información, diría yo, y ahora más con la inteligencia artificial, que ya muchas personas no detectan si es verdad o es una mentira. Entonces vivimos Ujú, en una realidad subjetiva, vivimos en un, yo digo que estamos como que en los tiempos de The Matrix. Estamos como en the Matrix ahorita mismo. O sea, o sales de la Matrix o estás dentro de la Matrix. ¿Cuál de las ujú, dos? Pero hay una realidad y esa realidad es que tú tienes que despertar. Hay que despertar. Entonces, para poder despertar es donde entramos y hacemos toda esta parte para conocer de quién somos, dónde ujú, estamos. Y tenemos que crear esa presencia de nosotros. Nosotros vivimos muy ausentes, demasiado ausentes a las cosas que están pasando dentro del mundo de nuestras propias vidas. Vivimos ausentes de nuestras parejas, vivimos ausentes de nuestros hijos, vivimos ausentes incluso de nuestras presiones financieras. Vivimos ausentes todo el tiempo, estamos esperando que alguien nos dé la mano, cuando la persona que se tiene que dar la mano, que se tiene que dar el brazo, que se tiene que dar el beso, eres tú mismo. Porque ujú. si tú no te lo das, nadie te lo va a dar. Así Entonces, mismo. esa ausencia y esa desconexión es lo que tenemos que empezar a crear. Y por eso el primer capítulo es el trance de la limitación, porque nos limitamos, porque no tenemos ese despertar. Y ahí Ujú, vamos aprendiendo a conectar. El primer sujeto a prueba o el experimento a prueba somos nosotros. Luego de ujú. ahí, entonces lo demás. En tu libro tienes un capítulo de la demolición del pasado y hablas obviamente de liberar cargas emocionales. ¿Por qué tú entiendes que el pasado sigue controlando a tantas personas? Sabes, ahí hay algo y esto no solamente lo he mencionado yo dentro de mi libro, a lo largo del tiempo, a lo largo de la experiencia, hay muchas personas que tienen, o decimos, haz que tu pasado es oscuro. Y porque tu pasado fue oscuro o porque tu pasado tuvo repercusiones, Ujú, pierdes la identidad. Primero que todo. Segundo, no eres capaz de reaccionar a ver en quién te has convertido hoy día. Y vives atado a que si haces algo un poquito más, vas con ese miedo, vas con ese miedo existencial a tener fracasos, a no tener oportunidades, porque tu pasado te sigue juzgando, porque tu pasado te sigue agobiando, porque piensas de lo que vas a hacer, te van a criticar o te va a mermar todas las cosas que tú quieres. Y muchas personas cuando viven en esa situación y esa condición son personas que no avanzan y son personas que hoy día, lo que llamamos, hoy día son las que se pasan criticando a todo el que tiene un éxito o al que todo te está ujú, superando. Oye, mira a fulano, ese no era el que tomaba licor, ese no era el que fumaba, ese no era el fulano, míralo ahora es Dick que tiene plata, ahora sí, ahora él se cree que no sé qué. ¿Pero por qué? Porque cuando fulano estaba en esa situación, todos ujú, hablaban mal de fulano, pero nadie ayudaba a fulano. Pero fulano se levantó, se realizó, empezó a conocerse, empezó a darse una oportunidad de vida y ahora los que viven en ese pasado, no sé, creo que hay personas que les gusta eso y eso es como eso es un trastorno realmente en la psicología, que es un trastorno, se podría decir masoquista porque les encanta, o sea, el masoquismo o el vivir de esa forma es su manera de vivir, es su manera de ser o de estar. Y allí es donde nosotros tenemos que romper con todas esas creencias limitantes de nuestro pasado, limpiarlo. El ujú, pasado no se olvida, Rivka, siempre está allí, pero ujú, es de la manera en que nosotros podemos crearlo y reestructurar. Si algo hoy no fue bien, entonces, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo allí porque ya pasó. ujú, Ahora yo voy para adelante para entonces empezar a construir cosas nuevas. ujú, El error no es mi enemigo, el fracaso no es mi enemigo. El fracaso, ni decimos fracaso, lo estoy mencionando ahora para que la gente entienda, pero yo soy una de las personas que yo no creo en el fracaso ni la imposibilidad. ujú, Y de los estudios siempre le enseño a las personas, no digas que tienes un fracaso. Hoy tienes una experiencia que no funcionó. ujú. Mañana empieza a crear una nueva experiencia, porque Así todos los mismo. días que te levantes tienes una Ujú, oportunidad. Tú creas y vas creando lo que quieres.
poco a poco. Ahora, me encanta eso que compartes. Sin embargo, tú y yo sabemos perfectamente que hay mucha gente que se aferra a lo que le pasó en la vida Ujú. y lo toma como referente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede una persona reconocer las historias limitantes que se está contando diariamente y que obviamente lo van a seguir manteniendo en el mismo lugar? Lo primero es ¿Cómo pueden despertar así? lo Ujú, primero es la aceptación. Tú tienes que ujú, aceptar lo que hiciste, lo que fuiste y lo que pasó. Como te digo, el pasado no se olvida. Pero si yo fui una persona que me gustaba el alcohol, que me gustaba el cigarro, que me gustaba la parranda, o que era mujeriego, o que era esto, o que era lo otro, yo tengo que aceptar lo que yo fui. Aceptando lo que yo fui es como empiezas a sanar y tienes que perdonarte tú mismo. No es que otras personas te perdonen, tú mismo tienes que empezar a perdonarte, ayudarte con el perdón. Nosotros también en la programación de la lingüística tenemos una técnica que ayudamos a muchas personas que tienen esa dificultad de autoperdonarse o de incluso, Rivka, me ha tocado tener o tratar con personas que tienen personas que han fallecido, que nunca le pudieron pedir perdón y ese pasado los arraiga tanto que no los deja salir del estado en que están, porque sienten que nunca le pidieron perdón, se sienten culpables, se sienten amarrados y a través de la técnica de la deuda emocional, ellos pueden liberar eso, ujú, porque hacemos la introspección de que esa persona, pues lo llevamos a un estado donde ve a la persona, conversa con la persona, hace su descarga con lo que tiene que decir, al final se dan un abrazo, se perdonan mutuamente y esa persona cuando ya viene, como quien dice, vuelve en sí, es una persona totalmente diferente porque ya sintió que esa carga se fue. Entonces, eso mismo es lo que tenemos que empezar a hacer nosotros mismos. Primero a perdonarnos, a ujú, saber entender de que sí cometimos errores, somos seres humanos, lo vamos a cometer. Sin embargo, no me puedo atar a eso. Y si tengo una deuda, una carga que necesito, entonces enfocarte, mira, enfocarte en esa persona y pedirle perdón ujú, ujú. y soltar, como decimos, para que Wow. poco a poco vaya eso, va sanando. Eso en la vida se sana, ¿ok? No es, hay gente que dice, "Es que te quedó la cicatriz. Si te quedó la cicatriz es porque no has sanado. Tú Ujú, tienes que sanar. Lo que te queda es, digamos, recuerdos vagos que te ayudan o que, mira, que nos ayudan a nosotros también como coaches, como entrenadores, a también a referenciarnos con personas que han tenido situaciones y cómo poder sacarlas de eso, porque hemos tenido una experiencia. Y eso es lo bonito, porque todos hemos tenido ese tipo de experiencias y yo soy muy referencial en esas cosas cuando me atiendo con un coach, cuando quiero ver a un coach, a alguien. ¿Qué experiencia de vida? ¿Quién fuiste tú antes de ser lo que eres? Porque sin tocar nada así tan delicado, yo no puedo conversar con una persona que me diga a mí o me explique a mí de una relación de relaciones si nunca en su vida ha pasado una relación. Sería como que, sí, tú tienes una teoría, pero ¿y tu ujú. experiencia qué? O sea, las Totalmente. experiencias son las que nosotros nos enseñan y Ujú, digamos, cuando estudiamos este tipo de carreras, cuando nos nutrimos día a día, podemos referenciar y podemos ayudar quizás mucho más, porque entendemos, sabemos, conocemos y cómo nosotros mismos pudimos también salir de esa parte. Pero el pasado es muy bonito, ¿sabes? El pasado, hay algo que cuando ya tú sanas tu pasado y tú empiezas a recordar las cosas, tú dices, wow, ujú, de dónde salí? ujú. No quiero Sí, volver, pero es muy bonito recordar sí, esas cosas me encanta. cuando has sanado. Me encanta, me encanta. Jorge, esta conversación ha sido deliciosa. Estamos llegando casi al final de ella. Sin embargo, quiero decirle a todas las personas que están aquí que aquí abajo van a encontrar el enlace de las redes sociales de Jorge para que se hagan parte de su comunidad y también de el libro para que lo puedan conseguir. Definitivamente, o sea, cambiar su vida, porque solamente con esta entrevista me doy cuenta de todo lo que pueden encontrar en ese libro, de verdad extraordinario. Y hablando de arquitectos del futuro, quiero hacerte una pregunta que me llama mucho la atención. En tu experiencia y como el autor de Arquitecto del Futuro, ¿qué es más peligroso? ¿El miedo al fracaso o el miedo al éxito? Te lo voy a contestar con el alma, el miedo al éxito, Ujú, el miedo al éxito. Muchas personas, la gran mayoría de personas le tienen miedo al éxito. ¿Y sabes por qué?
porque en su vida nunca han fracasado. Y el fracaso es la experiencia que te lleva al éxito. Ningún atleta en el plano existencial puede decir que yo soy quien soy porque nunca fracasé. Tenemos historias, grandes futbolistas, grandes basquetbolistas, personas de éxito. Uno de mis grandes mentores, que he dicho que donde tengo la oportunidad voy a ir a su conferencia, que el universo, que Diosito me dé permiso, se llama Tony Robbins. Cómo Tony Ujú. Robbins se hizo Tony Robbins no fue una experiencia de éxito, fue una experiencia Sí. primero de fracaso, de miedos, de esto, para poder llegar al éxito. Entonces, ¿qué le tiene más miedo a la gente? Al éxito. Pero cuando tú empiezas desde abajo, cuando tú empiezas a construir peldaño por peldaño y se cayó, lo pongo de nuevo y se cayó, subo de nuevo y se cayó, lo subo y voy subiendo esa escalera, Ujú. entonces el éxito se convierte en algo que es más grande que el éxito, que es abundancia, que es plenitud, que es paz, que es lo que necesitamos todos los seres humanos hoy día. Wow, me encanta, me encanta. Me encantó, mira, se me pararon todos los pelitos cuando dijiste que no, o sea, encuéntrame una, en otras palabras, yo le estoy cambiando tu palabra, pero encuéntrame una persona exitosa que no haya fracasado. Y tú oyes entrevistas y más entrevistas y más entrevistas, y mientras más alto llega una persona, más metida de pata dio, más pensamiento limitante tenía antes de sanar, más maltrato sufrió, porque me encanta ese ejemplo de Tony Robbins. O sea, yo leí una historia, perdón, una entrevista de Tony Robbins donde él decía que su mamá le sacaba un cuchillo y le caía atrás con un cuchillo de ese tamaño a él, porque ella estaba Exactamente. alcoholizada y tenía rabia. O sea, imagínense, o sea, entonces tú ves a Tony Robbins hoy y tú dices, Dios mío, o sea, lo que este hombre pasó y todos los fracasos y todas las cosas que le salieron mal y todo lo que sufrió antes de convertirse en ese hombre. Entonces, qué interesante tu respuesta, que le tenemos más miedo al éxito. Y también me gustó cómo conectaste el miedo al éxito con precisamente que todo te salga bien. Entonces, como que yo no puedo fallar porque a mí todo me sale bien. Aunque sea inconscientemente, nos Aunque decimos sea eso. inconscientemente, exacto. Ujú. Así es, Wow, así wow, es. wow, wow. Wow, 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 de verdad. Sí. Te voy a hacer una pregunta. Si tú pudieras eliminar una creencia limitante en la humanidad, ¿cuál sería? Una creencia limitante en la humanidad. Yo te diría que si pudiera eliminarla y si tuviera ese gran superpoder, yo eliminaría la palabra fracaso. Yo Maravilloso. eliminaría la palabra fracaso. Mm, Cuando las personas escuchan esa palabra inconscientemente, los que estamos estudiando, los que estudiamos neurociencia, los que conocemos de psicología, sabemos de que el cerebro de nosotros, nuestro cerebro, es un cerebro de supervivencia. Es un cerebro de que el miedo es lo primero que entra y lo primero que se queda. No ujú, es éxito, no es abundancia, no es esto. Eso es como quien dice, me subiste la dopamina hoy, pero ya mañana la tengo abajo. ujú, Pero el miedo, hoy tengo miedo y mañana sigo teniendo miedo y sigo teniendo miedo porque el cerebro reacciona de esa forma, una ujú, forma inconsciente. Entonces, esa palabra fracaso, de que fracasé, no, levántate. Eso es una ujú. experiencia. Por ahí no es, sigue estudiando, sigue dándole, Así que mismo. probamos. Y yo te lo digo con mucha franqueza y se lo digo a todos a los que nos están viendo ahorita. ¿Ustedes creen que a mí no me están temblando las manos estando frente a frente con Rivka? Yo no sabía quién era Rivka. Yo vine a conocer a Rivka por redes sociales, por algo que compaginó conmigo, que me decía que los hombres no se enamoran por sexo, y yo quise compartir eso. Yo no sabía si Rivka me iba a decir sí o no, o qué iba a pasar, o yo no sabía lo que iba a suceder. Así que lo compartí con mi miedo, pero Ujú, no lo compartí como quien dice, por ganar likes o algo. Lo compartí porque yo me identifiqué simplemente. Y al yo identificarme, vi que muchas personas empezaron a identificarse con eso, mujeres conversando. Y mira, después de todo eso, Rivka nació. Y yo no creo que me dejen mentir, o no sé si tu equipo lo puede investigar o buscar, pero después que pasó todo eso, empezaron las mujeres a salir en podcasts, a salir en videos defendiendo a los hombres, hablando bonito de los wow, hombres, hablando wow. de esto. Y empecé a ver y toda esta cuestión me quedaba yo, wow. O sea, de algo está funcionando todo esto, porque esto alcanzó millones, no estamos hablando que alcanzó De- miles, alcanzó definitivamente. millones. Entonces, por ahí sigo a una que se llama la psicóloga de algo, no me acuerdo, que está por TikTok, y cómo ella habla y dice, y todas las referencias que tú pudiste haber dicho en ese momento, las escucho ahora referenciadas en mujeres que están
utilizando los medios para darle ese valor al hombre, a lo que es el hombre, a lo que vale. Incluso también hombres hablando pues del valor que tienen las mujeres también, porque también es un dicho, pero no se veía tanto. Y ahora veo cómo a través de quizás ese video de alguien que se identificó, empezó a ver, digo, ¿sabes qué? Es verdad, tenemos que valorar Sí, ambas partes. Y eso es lo sí, lindo. qué lindo, de verdad que sí. Y yo nuevamente te agradezco porque en mi comunidad sí hubo millones de personas, pero ese video cuando tú lo publicaste, eso fue un acabose. De verdad, millones de hombres diciendo, por fin una mujer que nos entiende, por fin una mujer Sí, que conoce nuestro corazón, por fin una mujer que sabe de qué nos tratamos, ¿entiendes? no, sí, Y un montón de mujeres diciendo, wow, yo nunca había oído esto, déjame pensarlo. Y mujeres diciendo, no puedo creer todos los comentarios de los hombres que están de acuerdo con ella y que se sienten así y que por fin alguien los conoce. Y qué bueno, de verdad de haber podido compartir lo que creo firmemente y lo que sé que da resultado también y haber podido ayudar a la gente, de verdad. Y te lo qué bueno. agradezco, no te imaginas, inmensamente, porque de verdad que fue un antes y un después del video, de verdad. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál entiendes tú o cuál has visto tú que es la mayor prisión mental que tienen los seres humanos? Si te pregunto, obviamente, como coach, como formador, como experto en esto, ¿qué podrías decirnos tú? Es una sola palabra, es la mente. La prisión más grande que tiene el ser humano es su propia mente. Ujú, De allí nosotros podemos decir que sentimos con el corazón, pero realmente el corazón siente cuando tu mente piensa. Y lastimosamente, como te digo, estamos viviendo una evolución quizás que está pasando demasiado rápido, donde están bombardeando tanto la mente del ser humano, tanto hacerlo menos como hacerlo sentir miedo. En una sociedad de miedo, una sociedad de que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, si no me pasa esto, no resultó esto. Entonces vas creando todas esas cosas dentro de tu propia mente, que ahí es donde te juega, como quien dice, la mente sucio y dices, no puedo, no voy a avanzar, no, ¿para qué lo voy a hacer? ¿O por qué lo voy a hacer? No tengo una razón para hacerlo. Entonces te ujú. encarcelas en tu mente. Entonces la prisión más grande de la humanidad ahorita mismo es la mente, o sea, todo lo que nosotros vamos. Por eso es importante qué consumimos, qué vemos, qué leemos, Sí, sí. para nosotros poder ir creciendo. 100% importantísimo. ¿Qué leemos, qué escuchamos, qué leemos? De verdad, muy importante. Te quiero hacer dos preguntas para la audiencia, porque sé que esto le va a ayudar a muchísimos hombres y mujeres que van a ver esto. Si una persona, o mejor dicho, cuando una persona, mujer u hombre, vea este podcast y se siente perdido o perdida, no sabe qué hacer o por dónde empezar, sin embargo, quiere, después de haberte oído, después de haber escuchado de tu libro, haber escuchado cómo piensas, cómo ayudas a las personas y darse cuenta que sí hay esperanza. Lo que pasa es que no sé Bueno, por dónde que voy a empezar. ¿Cuál sería el primer paso que debe dar esa persona? bueno, el primer paso relativamente, el primer paso que nosotros tenemos que dar en nuestras vidas es atrevernos y a saber a decir quiero cambiar. Es como todo en la vida, siempre lo digo y te lo voy a hablar del plano espiritual, en la parte donde decimos que, y es una palabra que la gente conoce, donde dice que Dios es un caballero. Ujú, Él es un caballero, pero él va a tocar tu puerta y te va a preguntar, ¿quieres cambiar? ujú, Si no quieres cambiar, pues entonces él se retira. Y es lo que le digo a las personas y a todos los que están escuchando. Si quieres tocar la puerta para cambiar, ábrela, porque vas a tener la oportunidad muy hermosa de poder conocer cómo trabajar primero en ti ujú. antes de querer ser el salvador del mundo. Primero salva tu mundo para que tu mundo empiece a crecer alrededor de ti. Y es lo que le puedo decir a las personas. El primer paso es querer cambiar. Me encanta de verdad. Y el segundo paso se lo añado yo y es aquí abajo vamos a dejar las redes de Jorge para que lo sigan, sean miembros de su comunidad y vamos a dejar el enlace para que puedan adquirir este libro, Arquitectos del Futuro, para que te conviertas en tu propio arquitecto. Como dijo él claramente, arquitecto de este presente que estamos viviendo, porque eso es lo que tenemos, para poder Así, construir el futuro que queremos, de verdad. bueno, Y así es. finalmente, te quiero preguntar, ¿qué significa para ti la frase, tú no eres víctima de las circunstancias,
sino que eres el arquitecto de tu realidad. Muy sencillo para todos los oyentes que acaban de escuchar esa frase. Es una frase que nace desde el interior hacia el exterior. Nosotros no somos quienes las personas piensan que somos. Nosotros somos quienes somos, por lo que valemos. Cuando tu mente está conectada contigo, entonces tú te das cuenta de quién eres. No eres ni serás un arquetipo de la sociedad. Tú eres tu arquitecto, tú construyes lo que las personas quieren ver de ti. Wow, no eres un arquetipo, repite eso, no eres un arquetipo de la sociedad. No eres un arquetipo de la sociedad, tú eres un arquitecto de tu Ujú, propia vida. me Tú encanta. construyes lo que las personas quieren ver. Así es. Wow, me encanta. De verdad, Jorge, esto ha sido extraordinario. Me he quedado fascinada, de verdad que sí. Y esta es tu casa. Te invito a Así. una próxima reunión pronto con Dios mediante. Me encantaría tenerte de nuevo para que entremos más a fondo ya en el libro y en muchas otras cosas, porque se me quedaron un montón de preguntas en la cabeza. Muchísimas gracias, Jorge. De verdad, te mando un abrazo Gracias a enorme. ti. Gracias por todo lo que nos enseñaste, por acompañarnos esta noche. De No, verdad. gracias a ti, gracias a tu comunidad y gracias a todos los que están viendo este podcast. Muy importante, el cambio empieza en ti, nace en ti, crece en ti, arquitecta tu vida, porque de tu presente construyes tu futuro. Que muchas bendiciones para todos de verdad y estamos a la orden. Y muchas gracias, Rizka, siempre por ese apoyo incondicional, porque a pesar de la distancia, a pesar de esos 2 largos años, nunca perdimos la comunicación y sé Así es. que todos tenemos un proceso. Tú Ujú. tuviste tu proceso. Sí. Prontamente me puede tocar mi proceso también porque lo necesitamos. Es simplemente conectar y volver a reconectarse con uno mismo para poder ayudar a muchas personas que lo necesitan hoy. As- Así mismo. Mil gracias, Jorge, de verdad. Y a ti que te conectaste esta noche, te mando un abrazo y recuerda que yo apuesto a ti.